Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por este domingo, Señor, por este día que nos permites estar en este lugar, Señor, en Semilla, en Hermosillo. Y gracias por esta compañía, este compañerismo cristiano, Señor, que tú has dispuesto para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros cónyuges, para nuestros nietos, para nuestros hermanos, Señor. Gracias. Yo te doy gracias por ese privilegio, esa oportunidad, Señor, y queremos poner en tus preciosas manos todo lo que vamos a hablar el día de hoy, para que tú nos retes, Señor, para que tú nos hables, Señor, nos confrontes, nos permitas, Señor, ver lo que tú tienes para nosotros. Permítenos verlo, Señor. Abre nuestros ojos, abre nuestro entendimiento y háblanos, Señor, que podamos escucharte, que podamos verte y ser transformados por el poder de tu palabra. Te damos muchas gracias por ello, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, amén. Bueno, pues acompáñame a Juan 5. Ahí vamos a continuar el día de hoy. Déjenme ver si puedo enlazar aquí. Ok, ya. Muy bien. Bueno, es que es para transmitirles el audio allá y que oigan también la prédica, los adultos que están allá. Okay. Para eso es. Bueno, entonces Juan 5, habíamos visto que Jesús había empezado a manifestarse como principio de señales en varios eventos en el pasado. Si recordamos desde el capítulo 2, Jesús empieza manifestándose y lo primero que hace es ir y transforma el agua en vino. ¿Se acuerdan? Va en esa parte que las bodas es una institución. Después va al templo diciendo que él es el templo, y después va al pozo de Jacob, ¿sí? que fue lo que vimos la semana pasada. Y a partir del capítulo 5, Jesucristo va a ir ahora a manifestarse en unas fiestas, no quiero decir 5, pero en ciertas fiestas que para el pueblo judío eran bien importantes. Y en el capítulo 5 vamos a ver desde el verso 1 que Jesús va a ir a manifestarse, a hacer notar quién es Él, y contrastar pues contra lo que el mundo en ese momento, lo que el pueblo en ese momento creía y hacía. Y lo primero que quiero decirte es, ¿a poco no sucede eso cuando Jesús viene a tu vida? Viene a tu vida y te confronta y te pone en contraste su verdad contra tu estilo de vida y te pone de cabeza. De repente, para cambiar tu vida, para impactar tu vida. Y eso es lo que Jesús viene a hacer. Pues la primera fiesta que vamos a ver el día de hoy es el famosísimo Día de Reposo. Para los judíos, el Día de Reposo era sacrosanto e intocable. Y el Día de Reposo, ¿por qué era así para ellos? Y en Éxodo 31, verso 12 al 17, si me puedes acompañar, lo más rápido que puedas ahí, Éxodo 31, verso 12 al 17, ahí es donde dice qué es donde queda instituido el día de reposo. Dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, fíjate esto, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Verso 14, 31, 14. Así que guardaréis el día de reposo, porque es santo a vosotros. Y el que profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciere obra alguno en él, aquella persona será cortada
de en medio del cuerpo. 6 días se trabajará, mas el séptimo es el día de reposo consagrado a Jehová, y cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. O sea, 2 veces por si no te quedaba claro, ¿no? Guardarán pues el día de reposo y los hijos de Israel, celebrándolo por generaciones, por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el séptimo día cesó y reposó. Eso se los da en Éxodo, y van por el desierto. Y en Deuteronomio hay una reiteración, Deuteronomio 5, verso 12, dice, Deuteronomio 5 del 12 en adelante, dice, guardarás el sábado para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni el perro, ¿no? Ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que tu siervo y tu sierva puedan descansar como tú. Y la clave está en el verso 15. ¿Con qué palabra empieza? Dice, acuérdate. O sea, el objetivo es recordar que de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, literalmente un esclavo, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el sábado. Entonces, la interpretación fariseica a través de las décadas y de los siglos se convirtió, pasó de, ok, no debo trabajar, ni yo, ni mi asno, ni mi buey, ok, pero tengo que vivir, tengo que respirar, tengo que ir al baño. Y pues en ese baño no había sanitarios como los de ahora, había que ir por agua o hacer un hoyo, bueno, muchas cosas, ¿no? Entonces, el asunto es, ellos se enfocaron a ver, ¿hasta dónde será trabajo y hasta dónde no? ¿A partir de dónde no? ¿Cuál es la línea que divide? No. O sea, a ver, tengo que comer, pero ¿me puedo hacer un sándwich o me puedo poner a hacer un hoyo y meter una barbacoa en el patio y 9 horas y luego sacarla y escurrir y el caldo y quién sabe qué? No, pues es que eso ya cuenta como trabajo, ¿no? No. Entonces, barbacoa no. Sándwich sí, barbacoa no. Y entonces se empezaron a enredar en eso y perdieron de vista el punto clave del Señor, que era acordarte que fuiste libre. El día de reposo bíblicamente número uno, es un descanso físico, porque es un mandato para que detengas tu labor y de alguna manera asemejes ese patrón en la creación de cuando Dios, creador, hizo el mundo. Trabajó 6, o sea, estuvo creando 6 días, el séptimo dice que reposó. Entonces, nosotros tenemos esa como estructura. Y el segundo punto es, se hizo, o el día de descanso se hace para tu relación con Dios. Es un tiempo donde vas a recordar su obra creadora, pero también la obra redentora en tu vida. Eso es. Jesucristo en Marcos 2:27 va con sus discípulos y sus discípulos tienen hambre, así de, tengo hambre. Y van caminando y entonces hay una plantación y hay espigas tiradas. Entonces ellos empiezan a recoger. Eso no, eso ya cuenta como trabajo. No puedes andar juntando espigas, porque el que junta espigas está trabajando. Uy, pues así, muy complicado. Muy complicado. Y Jesús les dice en Marcos 2:27, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún en el día de reposo. O sea, Dios lo que quiere es que hagamos misericordia. En Oseas 6:6 dice, quiero misericordia antes que sacrificio. Dios dice que para Él es más importante el amor hacia los demás. En Isaías 58, del 1 al 9, es un bloque, léelo, donde dice que el amor hacia los demás es más importante que cualquier ritual de
ver, cumplí, no cumplí. Y en el Salmo 51 dice David que los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no desprecias tú. Así dice. Entonces, esa era la idea. Por eso Jesús hacía misericordia. En día de reposo, sí. Y vamos a ver Juan 5. Ahora sí. Verso 1 dice, después de esas cosas, había una fiesta de los judíos y subió a Jerusalén. Y en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, hay cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento de agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años, raya es notable, que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así y le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Pues claro, estaba paralítico. Es como querer jugar al recetón con uno que le faltan los brazos, pero recetón, y corre, y pobre, ¿cómo te va a tirar? 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día, en lo cual cargar el lecho, las cobijitas, estaba prohibido. Y bueno, eso va a desatar una serie de cosas de los primeros conflictos que públicamente Jesús se ve involucrado. Pero quiero hacer notar varias cositas aquí. Hay una necesidad clara de una sanidad y Jesús pregunta, ¿quieres? Y a veces estamos tan resignados a no recibir que no queremos realmente ser sanos porque estamos en un plano de resignación. O sea, han pasado 38 años y cada vez que tienes la oportunidad sabes que alguien te va a ganar. Entonces dices, no, pues, o sea, sí quisiera ser sano, pero realmente no quiero ser sano porque no haces nada por él. Por eso Jesús le hace esa pregunta, le dice, ¿quieres ser sano? Porque hay que hacer una distinción entre resignación y voluntad de Dios, porque tú y yo podemos orar y pedirle al Señor algo, podemos decirle, oye Señor, te pido esto, quiero esto, y muchas veces Dios ya te mostró y te contestó, no. Y entonces, pues ya, pues es no, y si Dios dijo es no, si dijo sí, pues es sí, pero a veces Dios no ha dicho no. Y a veces pensamos que ya es un no. Le voy a decir al Señor, voy a orar, pero pues ya sé que me va a decir que no. No, espérate, o sea, tienes que buscar. Y de repente tú y yo nos familiarizamos con las broncas que tenemos y decimos, pues, pues ya qué, o sea, y así estamos. Y no, Jesús, piensa esto, es como si hoy te dijera el Señor, para cualquier cosa que esté pasando en tu vida ¿quieres ser sano? ¿De veras quieres? Porque de repente el abrirte ante esta posibilidad cambia la perspectiva y abre tu fe y abre tu corazón para recibir lo que el Señor realmente te quiere dar. Verso 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, le echó la bronca, ¿no? El que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Ahora, ¿por qué le había dicho Jesús, toma tu lecho y anda? Por hacer misericordia. ¿Sí?
Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Claro, yo dije, ni modo que no se haya dado cuenta que era Jesús, porque fue quien le hizo el milagro. Pero era tanta la euforia y la sorpresa después de 38 años de que levántate y anda y ya fuiste sano, que ha de haber empezado a brincar y a gritar y a correr y todo el mundo un escándalo. Y ¿qué le pasó? 38 años allí, ya sabían quién era. O sea, fue una euforia. Y de repente pues perdió de vista y dijo, ¿qué? ¿Quién fue? Por eso, porque de repente estamos así bloqueados y no, pues es que no se puede. Y de repente Dios abre la posibilidad en tu vida y no supo ni quién, ¿no? Y dice el 14, y después Jesús se había apartado, ¿no? 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y yo cuando vi yo dije, a ver, espérate. O sea, Jesús lo buscó de nuevo, pero no para que dijera, no digas nada, no digas nada, no digas nada. No, me sorprende que Jesús estaba más enfocado en la salud espiritual del chavalo que realmente de su sanidad. Porque le dice, no peques más. Y dice, halló Jesús en el templo y Jesús le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ahora, Jesús no está enfatizando que si pecas te vas a enfermar de cosas horribles. No está estableciendo una doctrina de pecado es igual a enfermedad o enfermedad es que pecaste. Sí, es que eres un pecador. Por eso estás enfermo. Por eso no te alivias. Ahí te la pasas en la farmacia y en la farmacia y en la farmacia. No te alivias, estás en pecado. No está estableciendo eso. Lo que Jesús está tratando de decir es, una vida de pecado te va a traer peores cosas que 38 años de parálisis física. Ese es lo tremendo. Una vida de pecado te va a traer una vida mucho peor que estar paralizado y tirado en el suelo. Ojo con eso. Entonces, Jesús está tratando de decir la importancia de exponer tu pecado, de confesarlo y de que te apartes de él. Verso 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús, fíjate, le dice, dice, toma tu lecho y anda. Bueno, ya. Verso 15 dice, el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo, ¿no? Y pensé dos cosas aquí. Este ciego lo acusó a Jesús, pero la acusación tiene más un fundamento de miedo. Porque los castigos de los fariseos para alguien que rompía el día de reposo, según lo que vimos en Deuteronomio y en Éxodo, era matarlos. Entonces, como la línea estaba muy delgada entre hasta dónde es día de reposo, no, era un caos. Y lo es sanado y le dicen, a ver, ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo? Y, cuando se lo encuentra le dicen, él me dijo. Yo no lo hice porque yo quise. Él fue el que me dijo, ¿no? Porque era o sea, parece que va y delata a Jesús. Pero ese hecho de delatarlo denota la gravedad, la severidad con la que se manejaban ese tipo de cosas, ¿no? Y esto obviamente pues va a empezar un conflicto terrible entre Jesús y los líderes judíos que van a empezar a buscar maneras de eliminarlo, no solo por quebrar el sábado o el Shabbat, sino por declaraciones que va a hacer, como por ejemplo, verso 17. Jesús les respondió. ¿Cómo les contestó? Mi Padre, dice, hasta ahora trabaja y yo trabajo.
Entonces, cuando Jesús les contesta eso, dicen, ¿qué? O sea, ahora no nada más estás quebrando el sábado, sino que estás diciendo, te estás asemejando con el Padre. Dice, por eso el 18, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Esta es la primera vez en el Evangelio de Juan, en la historia según Juan, que Jesús públicamente dice, mi Padre, asemejándose. Y va a continuar, verso 19. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace, todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre. Todo este bloque, lo que Jesús está tratando de decirles es que hay una correcta y perfecta relación entre el Padre y el Hijo, y cada uno tiene su función, y el trabajo va sincronizado, van así en perfecta formación, y el amor de Dios y la obra del Señor cubre un ámbito amplio, o sea, hace muchas cosas. Entre ellas, en el verso 21 dice, porque el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. O sea, cubre todo. ¿Qué es todo? Todo, incluso las cosas que tú no puedes resolver. Y Jesús usa la palabra de la muerte y la resurrección, porque la resurrección de los muertos es apelar a lo máximo que tú y yo como seres humanos no podemos resolver. Por ahí dice un dicho, todo tiene solución, menos la muerte. Y es cierto, o sea, ahora sí que mientras estemos vivos hay esperanza, ¿no? Pero el asunto es que Jesús está diciendo, el Padre y yo somos uno, y de hecho estamos trabajando y hacemos tanto y tenemos tanta autoridad que incluso sobre la vida y sobre la muerte. Y podemos traer a la vida aún a los muertos. Ahora piensen que esto se lo está diciendo a los líderes que estaban en shock. Pues obviamente peor les rayó la cabeza. Verso 24, de cierto os digo. Sí, Jesús va a seguir. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también dio la autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Tal cual como pasó con Nicodemo, está Jesús diciéndole a estos cuates que le están reclamando el día de reposo, pues no importa, quédate maravillado, porque para eso lo estoy haciendo, para que te maravilles. Y así como se los puse a Nicodemo, ahora se los pongo a ustedes. Y hay algo bien importante, dice el 24, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Número 1, el que oye mi palabra. Y número 2, cree al que me envió. Y dice que al oír su palabra y creer su palabra, literalmente pasas de muerte a vida.
¿sí? Entonces, y luego reitera la cuestión de la autoridad que Jesús tiene sobre la muerte. Porque dice que los que están en los sepulcros van, o sea, los difuntos, van a oír su voz. Y Jesús está hablando de este concepto de resurrección, no nada más para el pueblo judío, sino para toda la humanidad. Pero me llama la atención, no sé si cacharon, que dice al final, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. A ver, entonces tenemos que hacer obras para salvarnos y que nos vaya bonito en la resurrección, ¿o no? Y la respuesta es no, sino que las obras son una evidencia de que tuviste una fe verdadera. O sea, si hiciste cosas malas, tal vez, quizá es porque al final de cuentas realmente nunca creíste. ¿Sí? Pero no es de que, haz buenas obras para que resucites para vida. Porque si no, si haces malas obras, vas a resucitar para muerte. No es lo que está diciendo Jesús, sino más bien es que las obras son una evidencia de que has tenido una fe verdadera. ¿Sí? Entonces, bueno, verso 30. Dice Jesús, no puedo hacer yo, perdón, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Me llamó muchísimo la atención eso, porque Jesús está diciendo que si Él dice las cosas, no es suficiente. Dice 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Para Jesús no era suficiente hablar de Él mismo por Él mismo. Y esto es consistente con Deuteronomio. Porque en Deuteronomio 19:15 dice, fíjate lo que dice, escúchalo. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado en relación con cualquiera de las ofensas cometidas. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. O sea, Jesús lo que está diciendo es, les está recordando este versículo, les está diciendo, ustedes me están enjuiciando porque rompí el día de reposo. Y yo estoy tratando de, o sea, les estoy diciendo mi postura, les estoy diciendo la verdad, pero ustedes, ante un supuesto delito, pues necesitas testigos. Y Jesús les va a decir, o sea, ustedes me están juzgando sin considerar los testigos, lo cual es totalmente incorrecto. Y por cierto, tengo testigos, y hay 3. Número 1, verso 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan el Bautista, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él, Juan el Bautista, era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras, segundo testigo, que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. O sea, el primer testigo fue Juan el Bautista. Y Jesús les dice, hasta ustedes se regocijaron en su luz, en lo que él decía. Hasta fueron y apelaron a sus enseñanzas. Ya lo vimos. Pero el segundo testigo son las señales que estoy haciendo. Convertí el agua en vino, les dije lo del templo, sané al hijo del noble, ahora estoy aquí en el templo y acabo de sanar al paralítico de 38 años. Míralo a él, es una enfermedad. Miren la misericordia de alguien que ni chance tenía y Dios lo miró a él. Son señales que apuntan y que dan testimonio de quién
de quién yo soy. Y el tercer testigo, mire el 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ahí está el Padre hablando. Dice, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Porque a quien Él envió vosotros no creéis. 39 dice, escudriñad las escrituras. Vaya eso. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, o sea, es las escrituras, son las que dan testimonio de mí. Y no quieres venir a mí para que tengas vida. Qué cosa tan más terrible. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo vosotros podéis creer, pues recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien los acuse. Perdón, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no crees a sus escritos, ¿cómo creerás en mis palabras? El tercer testimonio que Jesús plantea, de dos o tres testigos, es su palabra. Y se me hace bien triste que tú y yo podamos tener su palabra, y en el caso de estos cuates también, que tengan su palabra, y no quieras venir a Él. Qué feo, qué terrible, o sea, qué tragedia. Ellos tenían un correcto y un genuino amor por su palabra, porque la meditaban, se la sabían de memoria. Pero su escudriñar la Biblia no los llevó a Jesús, los llevó a actos religiosos. Como diciendo, yo domino el texto de la Biblia, yo sé esto, se interpreta así. Abusado no quiere decir eso, quiere decir esto otro. Pues sí, pero ¿y tu relación con Dios? 0.0. No había nada. Tenían todo para creer. Tenían todo para darse cuenta. Tenían el testimonio de Juan el Bautista que les dijo, Dios me dijo a quien venga, o donde veas en el bautismo que el Espíritu permanece en Él es. Pero no quisieron escuchar. Tenían textos de Isaías, de Oseas, del Pentateuco para entender el carácter de Dios, pero quizás se enfocaban pues en la historia, en el evento, y no leían entre líneas. Palabras como la que veíamos de Éxodo para el día de reposo. Entender, recordar. No era una ley. Por eso Jesús les dice, escudriña y me vas a ver. Y es el mismo punto para ti, para mí, el día de hoy. Vas a ver la verdad, vas a recibir mi verdad, vas a saber quién soy y quién realmente eres tú. Y cuál es tu problema principal, que no es otra cosa más que el pecado. Y que yo soy tu única solución, tu única esperanza. Y se cierra ahí ese capítulo y Jesucristo se va. Capítulo 6. Ahora va a ir Jesús en el preámbulo de otra de las fiestas más importantes, que es la Pascua. Acuérdense que la Pascua, película Príncipe de Egipto, cuando ponen, ¿no? Y Jesús les dice, vimos ahorita en Deuteronomio, que el día de reposo iba a ser para recordar la libertad, ¿no? 6, verso 1. Sígueme, dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, perdón. Y le seguía gran multitud, ojo, porque veían las señales que hacía en los enfermos. De nuevo, la gente siguiendo las señales, en lugar de escuchar a Jesucristo.
Y me quisiera brincar. Mira, vete al versículo 60 de este mismo capítulo, por favor. Esas grandes multitudes que siempre, mira, grandes multitudes normalmente terminan siguiendo las señales. Los siguen, hacen chorcha, a gentío, todos en el cum, retacados, eh, queriendo ver las señales. ¿Sí? Y dice el verso 60, por el ejemplo que ponía, pues, de decir que todo el pueblo se agolpaba a ser bautizado con Juan el Bautista, ¿no? Y poníamos de ejemplo, imagínense llenar el estadio, el Héroes de Nacosari, el CUM lleno, ¿no? Qué padre. Pero estas multitudes dice que seguían a Jesús por las señales. ¿Y qué pasó en el verso 60 con ellos? Al oírlas, las palabras de Jesús, dice, muchos de sus discípulos dijeron, dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Y mira lo que hicieron en el verso 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¡Qué impresión! Grandes multitudes, grandes señales, ¡wow! Cero palabra. Y cuando reciben la palabra que deben de recibir, dicen, ¡ay, no! No tolero esto. Y dejan a Jesús y no lo siguen. Por eso, de razón, Jesús en el capítulo 2 dice que no se fiaba de ellos. Porque de repente queremos palabra bonita, queremos palabra placentera, que evoca a la que tu carne y mi carne quiere. Y ya hemos visto que Dios te va a hablar en su palabra lo que necesitas, no lo que tú quieres. Y mira en 2 de Timoteo 3, versículo 16. Cuando la palabra de Dios viene a tu vida, viene a darte distintas cosas. 2 de Timoteo 3:16. 3:16. Segunda de Timoteo. Se les va a grabar cuando piensen que es como Juan 3:16. Segunda de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y aquí viene la utilidad. Dice, útil para enseñarte, para redarguirte, o sea, hacerte ver, o sea, impulsarte, tratar con tu vida. 3, para corregirte. 4, para instruirte en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea 5, perfecto, o sea, para perfeccionar tu vida. Y 6, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, las palabras de Jesús sobre tu vida y sobre mi vida no siempre van a ser miel sobre hojuelas. No siempre es tu promesa y viene en el horizonte. No siempre es felicidad, dicha, tu futuro es ahora y cosas de ese tipo. Dios necesita enseñarte, redarguirte, corregirte, instruirte en justicia, a fin de que seas perfecto en Él y preparado para las buenas obras que Él preparó para que tú andes en ellas. Eso es lo que Dios te va a hablar. Y entonces a veces la palabra va a venir durísima a tu vida. Y a veces va a venir a darte esperanza, salud, sanidad. Fíjate, por ejemplo, la carta de Primera de Pedro, léela, está cortita, está enfocada en que tú y yo como creyentes manejemos el padecimiento por seguir a Cristo. O sea, ¿qué significa eso? Ser cristiano. O sea, para nosotros estamos muy acostumbrados en México y Latinoamérica, acá en América, Occidente, como dicen, a que en el cristianismo la paz es la norma. Pero no, Jesús dijo, vengo a meter conflicto. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Que va a haber veces que la vida cristiana no va a ser fácil. Pero tú y yo estamos acostumbrados a que no, debe ser
si tengo paz es que Dios está conmigo. No, Dios puede estar contigo en medio de la terrible tormenta, en valle de sombra y de muerte, dice el Salmo 23. ¿Cómo es estar en medio de un valle de sombra y de muerte? O sea, estás aquí, estás vivo, pero estás viendo que todo está oscuro y muerto alrededor. Imagínate. Cualquiera podría decir, no, pues no estoy en bendición, Señor. No, claro que estás en bendición porque el Señor te sostiene en medio de eso. Sí. Y primero de Pedro trabaja el dolor y la persecución como parte de la vida cristiana. Qué impresión. Verso 3. Volvamos a Juan. Juan 6:3 dice, entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos y estaba cerca la Pascua. Ahí está. La fiesta de los judíos, la fiesta principal prácticamente. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía, fíjate esto decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. O sea, Jesús ya sabía que iba a multiplicar el pan, pero él quería probar. Y mira, el punto general de la historia que estamos empezando ahorita en el capítulo 6 es de cómo Jesús va a sustituir ese maná que ellos comían en el desierto, pan que cae del cielo, y decirles, ese pan, ese maná, ahora soy yo mismo, son mis palabras. Pero de alguna manera, ningún detalle en todo ese megaplano, en ese macroproceso, Jesús deja cabos sueltos o fuera detalles, que los deja fuera, detalles que quedan fuera, sino que con esos detalles Jesús quiere ir trabajando el corazón de sus discípulos. Y así pasa, ¿sí? Así pasa. Dios te dice, quiero que inicies esto, o quiero que te cambies de trabajo, o quiero que canceles esto. Y esa directriz que Dios te da, te lleva a través de un proceso, porque muchas veces no es como apagar el foco así, ya me cambié de trabajo. No, hay todo un proceso, ¿no? Quiero que emprendas tal cosa, el Señor te dice. Pero en el Inter, Dios va a ir trabajando duro detalles en tu vida. Y es lo que está pasando aquí con Felipe. Dice, él ya sabe lo que va a pasar. Va a multiplicar el pan, va a hacerle. De hecho, que es donde aquí vamos a ver la primera vez que Jesús dice enfáticamente, yo soy el pan de vida, les voy a decir. Pero en el proceso, Dios va a tratar con sus discípulos. Y el primero que está aquí es Felipe. Y volviendo al punto, o sea, Dios va a tratar así también las cosas en tu vida. Y hay detalles en tu vida que no saldrían a la luz si no vives ese proceso. Y Dios los saca a la luz. Y de alguna manera yo decía, esto es una esperanza para nosotros. ¿Por qué? Porque a veces preguntamos, ¿será de Dios esto? No sé si les ha pasado, soy el único, pero a veces dices, ¿será de Dios esto? Pero podemos aprender a orar y a buscar a Dios y a pedirle que nos deje verlo en medio de nuestras situaciones. Porque para Felipe iba a ser una prueba esto. Pero bueno, Dios quería tratar con ellos. Y mira lo que pasó el 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos, mas ¿qué es esto para tantos? Estaba leyendo un comentario que decía que posiblemente eran peces pequeños como sardinitas así. Los traía un niño, pues, no va a traer sí, un pargo, o sea, el marlin, o sea, no. Los traía un niño, era seguramente el lonche que su mamá le puso.
Y luego los panes eran de cebada. Ajá, sí, exactamente. Exactamente, y aunque fueran grandes, pues era una multitud. ¿Cómo van a comer de ahí? Entonces, verso 10 dice, Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como en número de 5,000 varones. Faltaban las mujeres, que han de haber sido otras 5,000, más o menos. Y más los hijos, mínimo unos 2,500, pensando que tuvieran uno por familia. O sea, eran casi 10,000, más de 10,000 personas, una cosa por el estilo. Y tomó Jesús aquellos panes, verso 11, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo Jesús a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 canastas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él y hacerle rey, o sea, no lo hubieran crucificado ni locos, ¿no? Volvió a retirarse al monte él solo. Vamos a ver cómo este hecho, hasta aquí es el hecho, ¿no? Pero vamos a ver cómo esta señal apunta a Jesús en los siguientes versículos. Verso 16. Ya sucedió todo, ¿no? Panza llena, corazón contento. Todo mundo ya para su casa. 16. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar. Y entrando en una barca, fíjate, pon mucha atención a esto. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Enmarca eso si gustas, un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, más o menos son de 4 a 6 kilómetros, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no teman. Entonces, con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó en otras horas. Ok. Dice, llegó enseguida a la tierra donde iban. Miren, esta historia de Jesús caminando sobre las aguas es la misma que se narra en Mateo y en Marcos. Y ellos, Mateo y Marcos, detallan un poco más, con otro tipo de detalles, esta experiencia. Pero básicamente la podemos resumir en esto. A ver, se multiplicaron los panes. Todo el mundo se fue a su casa. Y Jesús les dice, mijitos, hay que cruzar al otro lado del mar. Entonces, váyanse. ¿Sí? Porque dice, al anochecer descendieron sus discípulos al mar, entraron en la barca, cruzaron el mar hacia Capernaum, ya estaba oscuro, y Jesús no fue con ellos. Ahora, el mar este mar que está narrado aquí, está rodeado por una cierta cuestión geográfica donde se desatan tormentas muy repentinamente y son muy violentas, como tipo cuando llueve aquí en Hermosillo. Nunca llueve y el día que llueve, carros, casas, techos de gasolineras espectaculares, árboles, desastre y todo en 45 minutos y luego como si al día siguiente como si no hubiera llovido. Algo parecido. Marcos detalla que prácticamente Jesús como que obligó a los discípulos a subirse y cruzar el mar, pero él no fue con ellos.
Y este mar no es la primera vez que los discípulos entran a él andando con Jesús. Ya había pasado una vez, no sé si se acuerdan, que en otros los evangelios dice que muy al principio está Jesús dormido en la barca, les dice, vamos, necesitamos cruzar, y estaba dormido y se desata una tormenta, y la tormenta que se desata, dice que Jesús estaba dormido y se levanta y les dice, calla, enmudece, ¿no? Y los discípulos se asombran y le dicen, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Entonces, esa experiencia, esa vivencia, ya era parte de algo que los discípulos habían vivido. No era la primera vez que iban al mar de Galilea. ¿Sí? Entonces, pero en esta ocasión, Jesús no va con ellos, porque ya sabían que Jesús dominaba el mar. Ya habían vivido eso. Entonces, déjame decirlo de esta manera. En esta ocasión, los discípulos no van a lidiar con la tormenta, van a lidiar con la encomienda que Jesús les da, lo cual es distinto. Porque el principio es, vamos, yo voy con ustedes, y el tormentón, y Dios hace bonanza, Jesús hace bonanza, y dicen, wow, ya entendimos que tú eres, los vientos y el mar te obedecen. Entonces ahora Jesús les dice, muy bien, váyanse del otro lado, y los manda solos. Y les dice, crucen al otro lado. En otros los evangelios dice que él se aparta y se va a orar. Entonces, empiezan ellos a remar. Empiezan a remar. Y dice Mateo 14, que es donde está esa narración ahí. No vayan ahí, nada más ténganlo como dato. Dice que era la cuarta vigilia de la noche cuando ellos estaban remando. O sea, y la cuarta vigilia es alrededor de las 3 y las 6 de la mañana. ¿Sí? Entonces, piensa esto. A ver, geográficamente hablando, me puse a checar cuánto era la distancia que tenían que remar. Son alrededor de 18 kilómetros. ¿Ok? No es tanto porque son 12. Se subieron en una barca de 3 en 3, 3 en un lado, 3 en el otro, 3, 6, 9, 2, hay 2 equipos. Unos reman una hora, otros otra hora. Pero dice, piensen en esto, no había luz eléctrica. Entonces Jesús el día previo, están en la tardecita, y les dice, váyanse, yo me voy a ir a orar, nos vemos allá. Y entonces tenían aproximadamente, vamos a suponer, 8 de la noche, que se encaminan. Tenían más de 6 horas remando. Y se les vino una tormenta, entonces ellos saben que tienen que llegar del otro lado, Jesús les dijo que van a llegar del otro lado, y están remando y remando y remando y remando y remando. Es decir, están luchando en la encomienda que Jesús les hizo, ¿no? Solo y luego yo me puse a sacar cálculo, a ver, 12 personas en turnos remando, ¿qué tanto se tardan en cruzar 18 kilómetros? Y según los cálculos, humanamente hablando, te toma alrededor de 8 horas a remo simple. Entonces, como que estar 8 horas o más de 8 horas y apenas ir a la mitad. O sea, era de que estaban en medio del mar y estaban dándole duro contra el viento, contra corriente. Ellos remando, sabían que Jesús quería que estuvieran del otro lado y contra corriente. O sea, estaban frustrados, cansados, bombos, hartos. Y según Marcos 6, ellos están haciendo la voluntad del Señor, pero están frustrados. Y pensemos esto, otra cosa. Jesús se aparta a orar. Normalmente subía al monte a orar. Desde el monte se ve el lago. Jesús nunca les quitó la mirada de encima. Les dijo, váyanse. El tormentón allá. Y él desde acá orando a su Padre, viendo cómo los discípulos están luchando contra el remo. ¿Por qué hace eso el Señor?
y cuando se encuentra, Jesús después los alcanza y llega a la playa y pues empieza a caminar sobre el mar. Pues él es el rey del universo, llega con ellos y ellos creen que es un fantasma, se asustan, pero en el verso 20 Jesús les dice la respuesta que ellos necesitaban. Les dice, yo soy, yo mero soy el que está aquí. Y les dice, no temas. Y dice que con gusto, yo soy, les dice el verso 20, no temáis. Entonces, como esta es la segunda vez, mira, estás en el mar, estás en medio del proceso, ya no había temor de ellos para hundirse, pero ahora te cuesta avanzar, te cuesta avanzar. Ya finalmente el Señor te abrió la puerta de aquí, acá, ya finalmente pasó esto, pero ahora no avanzas. ¿Cuál es la solución que plantea Cristo? Yo soy, no temas. Yo soy, no temas. ¿Y qué pasa cuando caes en cuenta de eso? Dice el 21, lo recibieron con gusto en la barca, la cual llegó en ¿qué? ¿En otras 4 horas? Enseguida llegó. Tenías batallando un chorro. Cae en cuenta, Dios te abre los ojos y te dice, yo soy, no temas. Lo recibes en tu barca, ¡pum! Inmediatamente llegas a la tierra a donde iban, dice el versículo. Entonces, ¿qué significa esto? Déjate descansar en Jesús. Descansa en Él. Confía en su mirada. Él te está viendo, así como Él veía a los discípulos. No fue con ellos porque subió a orar y desde allá se miraba el lago. O sea, y ellos siempre estuvieron siendo vistos por Jesús. Entonces la pregunta, el comentario es, descansa. Dios es un Dios enterado de lo que estás pasando. Él fue el que te lo encargó. Entonces relájate y descansa en Él. Ahora, no es que Dios sea ingenuo o sea insensible, no. No te está haciendo sufrir. Lo que quiere es enseñarte a depender de Él. Ese era el punto con sus discípulos. A que dependas de Él, a que veas que su mano está en tu vida, indistintamente de cómo estás poniéndose complicada la situación. No te está haciendo sufrir, quiere enseñarte a que dependas de Él. Y pasa ese episodio. Y luego al día siguiente, verso 22 de Juan, dice, ay Señor, falta algo muy, muy importante. Pero bueno, del verso 22 al 24, básicamente la gente llega de nuevo donde había multiplicado los panes. Dice, al día siguiente la gente estaba al otro lado del mar, que la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba ahí ni sus discípulos, entraron en sus barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Es la misma gente que comió lonche gratis. Quiso de nuevo venir a la segunda tanda, a la gorra. Verso 25. Y hallándole y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comieron pan y se saciaron. No se hagan patos. Luego Jesús, fíjate esto, aquí es donde viene lo que realmente quería mostrarles Jesús. Les dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, ojo, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a este señaló Dios el Padre.
Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que en el que Él ha enviado. Le dijeron, la gente le dijo entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Oh, otra señal quieres. Ayer multipliqué el pan. ¿Qué obra haces? Dice y luego 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo, de cierto, de veritas, en verdad, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús se les revela y les dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Los testigos, les está diciendo, ya hay muchos testigos, crean. Y dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Ojo, 2 puntos. Que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, o sea, a ti y a mí. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y empieza el conflicto de nuevo. Verso 41, murmuraban de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, se perdieron el mensaje que Jesús les acaba de decir, yo soy el pan. Y empezaron a decir, a ver, espérate, pero ¿por qué dijo que el pan del cielo? Que... Dice 42, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice, del cielo he descendido? Y Jesús respondió y les dijo, no murmuren, o sea, aquí estoy, no los estoy oyendo. No murmuren entre ustedes, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. O sea, el que ha puesto atención a lo que dice la palabra, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Y luego dice el 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná del desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo, no el pan bimbo, como el video que anda por ahí. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Lo primero que me llama la atención de todo este bloque grande donde Jesús les está explicando la razón de la multiplicación de los panes es esto. Dice, trabaja, el verso 27. Trabaja, ¿por qué? Por la comida que Cristo te da. Y el trabajo, amigos, requiere esfuerzo, concentración, tiempo y recursos. Y la pregunta que yo te hago a ti hoy es, ¿eso inviertes en tu alimento? Fuerzas, concentración, tiempo y recursos. Y te diría esto, atrévete a sentir que no pierdes el tiempo de tu vida por dedicarle demasiado tiempo a la palabra. Atrévete. Porque yo no sé si a ti te pasa, pero a veces a mí mi carne me dice, ay, ¿cómo lees la Biblia? Pudiendo ser más productivo, pudiendo hacer otra cosa, pudiendo, no sé, arregla aquí, limpia tu casa, no sé.
Pero atrévete a sentir que no pierdes demasiado tiempo en la palabra, porque Jesús te dice, trabaja en ello. O sea, trabájale, métele tiempo. Y en su primera declaración, donde Jesús está diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy el verdadero pan del cielo, en el verso 32 que leímos ahorita. O sea, Jesús les está diciendo, el maná fue X, era nada más como una representación. Yo soy el verdadero pan de vida. Y yo te cuento algo. Una ocasión vi un video de una iglesia donde sucedían señales tremendas. Y literal, porque lo grabaron en video y lo vi. Creo que una vez lo vimos en casa. De una iglesia donde mientras están en la alabanza, de repente en las Biblias les aparecen moronas de pan. Entonces la gente dijo, es maná. Y lo que decían en el video es que la gente que se comía ese pan se aliviaba de un chorro de enfermedades así de que cánceres y así, ¿no? Pero la duda que yo planteo, o la pregunta que me hago más bien es, ¿de qué te sirve la salud física si no vas a ir al cielo? ¿De qué te sirve la salud si tu corazón no cambia? No sirve de nada. Y mira cuál es la voluntad de que Jesús sea el pan vivo en tu vida en el verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Cuál es? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Eso es. Y dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Esa es la voluntad de Dios. Por eso en el 51 dices, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. O sea, es recibir su redención y su sacrificio como la paga de mi pecado personal. Y entonces en el 52, ya vamos a terminar. Dice, entonces los judíos contendían entre sí, se estaban peleando, diciendo, ¿cómo puede darnos de comer su carne? Jesús les dijo, de cierto les digo, si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tendrás vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y les vuelve a decir lo del maná, este es el pan que descendió del cielo, no como sus padres comieron el maná y murieron, porque el que come de este pan vivirá eternamente. Y se lo dijo en la sinagoga en Capernaum. Mira, déjame decirte esto. Yo me hacía la pregunta, eh, de ¿por qué les contrarió tanto que Jesús les dijera que Él era el pan de vida? Y déjame decírtelo de esta manera, seguir a Jesús va a exigir ciertas cosas de ti y de mí. Una, vas a tener que aceptar su sacrificio. Reconocer que su muerte en la cruz es lo esencial para tu vida eterna. Dos, vas a tener que depender de Él completamente. Es decir, buscar el sustento de tu vida espiritual, únicamente en su persona y en su obra. Sus palabras, porque ahí están registradas. Y la otra es entender, para ellos era entender el simbolismo, comprender que comer su carne y beber su sangre significa creer en Él de una manera profunda, de una manera muy personal. Y el verso 60 empieza a concluirle esta historia y dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, ¿qué dijeron? Dura palabra es esta, ¿quién la puede oír? Sabiendo, claro, pues ya no hubo lonche, pues ya no hubo torta con peces, hubo pura palabra. Verso 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues
que si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. O sea, si aquí amor y misericordia no tragas, imagínate cómo te va a ir el día que me veas en mi trono juzgando como juez tu vida. No la vas a poder digerir. 63. El Espíritu es el que da vida, a la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado por el Padre. Y el verso que leíamos al principio, enmarcando toda esta historia. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿se quieren ir también ustedes? Y yo dije, ¿por qué les pareció tan dura? O sea, ¿qué fue lo que no entendieron ni el simbolismo? Y creo que podemos decir 4 cosas de por qué les pareció duro. Pensando en quiénes eran ellos, en su religiosidad y lo que venían acostumbrados. Una posibilidad por la que les pudo haber parecido dura palabra, porque lo malentendieron literal con canibalismo. ¿Sí? Jesús usó un lenguaje simbólico, pues, para hablar de su sacrificio y la necesidad de creer en él, pero muchos entendieron que literalmente Jesús estaba pensando que se lo iban a comer. Y eso era totalmente ofensivo y contrario a la ley judía. Entonces dijeron, no, ¿qué es esto? O sea, segunda opción, segunda posibilidad, porque a ellos les exigía una fe total. ¿En qué? Jesús declaró que la vida eterna estaba en él. Lo acabamos de leer. El que coma de este pan va a tener vida eterna. Y ellos decían, pues que no la teníamos ganada. No, tienes que comer su pan. Entonces, era depender exclusivamente de la obra de Jesús, de su sacrificio. Y eso, fíjate esto, iba a requerir que ellos renunciaran a cualquier otra fuente de confianza espiritual, lo cual desafiaba totalmente sus tradiciones religiosas y culturales. O sea, ellos decían, todo lo que me han dicho no sirve. Ahora tengo que creer, nomás creer, sí, nomás creer. No puedo, no puedo. No una manda, algo, un sacrificito ahí, algo chiquito, nada, creer. No lo puedo digerir. Y a veces así estamos. Queremos hacer cosas para ganar el favor del Señor. No lo vas a lograr nunca. Dice que Él nos amó primero. Otra posibilidad es que por lo que se les hizo difícil es la exclusividad del mensaje. Es decir, Jesús les está diciendo que él es el único camino a la vida eterna. Entonces, ninguna otra enseñanza, ni ritual, ni tradición les iba a dar salvación. Y eso pues era muy difícil de aceptar. Y la otra posibilidad es una confrontación directa a su incredulidad. Porque Jesús no les suavizó el mensaje, no se los dio facilito. Les confrontó la incredulidad diciendo que algunos no creían, lo acabamos de ver en el verso 64. Decía, pero algunos de vosotros que no, pero hay algunos de vosotros que no creen. Directamente Jesús le está diciendo, ya sé que tú no crees. Y esto alejó a la multitud que buscaba milagros y beneficios físicos y salud y ayúdame y dame y bendíceme y restáurame sin un verdadero compromiso con Cristo. Y esto, amigos, lleva al verso 66 que dice, ya no le seguían. O sea, con esto pasó como por un sedazo la fe de toda la multitud. De los casi miles y miles y miles y miles y miles y miles, quedaron descartados
todos los que buscaban el milagro o la señal y no la palabra. Porque en esta segunda ocasión Jesús no les dio lonche, no les dio peces y pan. Y eso me deja pensando es, ¿cómo seguimos tú y yo a Jesús? O sea, ¿realmente estamos siguiendo a Jesús por lo que Él hace en tu vida? ¿O lo haces por quién es Él y lo que es para ti? ¿Nos estamos dejando tasajear por la palabra en nuestra vida? Y la respuesta de Pedro, que con esto cierra el capítulo y el mensaje de hoy. 68 dice, Simón, le respondió Simón. Cuando Jesús dice, ¿se van a ir? ¿También ustedes? Pregunta retórica. Y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le respondió, ¿no los he escogido yo a ustedes 12 y uno de ustedes es el diablo? Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque ese era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Y la pregunta que yo te hago a ti es, ¿a quién tienes fuera de Cristo? ¿A quién? ¿A dónde vas a correr? ¿Con el pastor? ¿Con tu mamá? ¿A dónde vas a correr? ¿A quién tienes fuera de Cristo realmente como opción? A nadie. ¿A dónde irías? ¿Sí? ¿Dónde conseguirías maná del cielo para tu vida? ¿Dónde conseguirías palabras que son espíritu y son vida para ti? ¿Qué alternativa tenemos para una vida eterna si no es aceptando la sencillez de lo que Jesús hizo? Y mira, si nos alejamos del capítulo 5 y el capítulo 6, viendo cómo Jesús viene sanando en el día de reposo y diciéndoles, ustedes no han entendido. Y en realidad lo que yo busco es que tengas un apego a mi palabra, que escudriñes las escrituras y que veas quién soy, que busco de ti, que hagas amor y misericordia. La religiosidad no sirve de nada, los sacrificios no sirven de nada. Y yo tengo autoridad y tengo dominio sobre todas las cosas y te puedo llamar de muerte a vida y de vida a muerte a quien yo quiera. Y luego viene Jesús y se presenta en la multitud, les multiplica el pan y les dice, pero ¿saben qué? Aquello que ustedes se acuerdan del maná del cielo, yo soy el verdadero pan de vida. Y mira los testigos. No te lo estoy diciendo nomás porque sí, te lo estoy diciendo porque Juan lo dijo y de mí hablan las escrituras y las señales que yo estoy haciendo hablan de mí. Tengo testigos. No me vengas a reclamar que estoy haciendo las cosas fuera de su lugar. Y tú tienes que participar de quién soy yo y toda la obra que yo voy a hacer. Porque si no, a pasito no vas a tener vida eterna. Y Pedro le dice al final, pues ¿a dónde más iremos, Señor? Y esa es la reflexión para ti, para mí. ¿A dónde más iremos? Vamos a orar. Señor, muchas gracias